Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberro. Y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo está, Hernán? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Hernán, hoy vamos a hablar un poco de las locuras del régimen cubano con relación al dólar y a la inversión extranjera. Han sido los vaivenes, los pon, quita, los prohíbe y dale. Eso define lo que no saben hacer ellos y lo que no han podido hacer en economía y están, como decimos en Cuba, tirando piedras a ver si una da en el blanco. Y bueno, como ya puntualizando, en el caso del dólar, está ahora un pretendido corralito para los inversores extranjeros. Eso se hizo a principios de revolución para evitar que un grupo de empresarios cubanos que ya se habían dado cuenta del camino que tomaba la dictadura cubana y empezaron a sacar dólares del país y ahí dictaron la primera ley que prohibía el sacar, el extraer dólares del país. Y así fue. En Cuba se sancionó el tener dólares, se permitió las transacciones, prácticamente el dólar caminaba más que la moneda nacional. En ese camino se inventa Fidel el CUC, que me imagino que los economistas en Cuba se volverían locos en esa época, el dólar, el CUC y la moneda nacional. Y ahora, bueno, aunque se permite la tenencia, tiene que hacerse las transacciones a través de la tarjeta magnética. Bueno, con la inversión extranjera ha sucedido más o menos lo mismo. De inicio acabaron con toda la inversión extranjera, era un tabú, tanto el dólar como la inversión extranjera eran tabú, perjudicaban al país, eso no nos daba independencia económica ni nacional. Y bueno, se crea posteriormente una ley de inversión extranjera que ha sufrido un grupo de cambios, le agregan, le ponen, le quitan. Y bueno, ahora sale a relucir este pretendido corralito. Y bueno, para hablar de estos temas, contamos con la presencia de nuestro amigo Yasmani Jiménez Barrera, economista y secretario de Asuntos Económicos del Partido Demócrata Cristiano Cubano y miembro de Raíces de Esperanza de España. ¿Cómo estás, Yasmani? Hola, buenas. ¿Qué tal todo? Muy bien. Desde acá, desde España. Bien, saludos a todos. Una pregunta antes de caer directamente en estos temas. Tú fuiste economista en Cuba. Sí, ¿Cómo se economista las y profesor ¿Cómo, universitario, sí. cómo se las arreglaban en las empresas cubanas en esa época en que estaba el CUC, el dólar y la moneda nacional para llevar sus cuentas? Es lógico que un país trabaje sus cuentas en una gama tan amplia de monedas. Claro, este desorden monetario, por decirlo de alguna forma, tenía una nueva, o sea, había otro invitado en la fiesta, que no solo era el tipo de cambio que se establecía entre el CUC y el peso cubano. Había otro tipo de cambio intermedio que era el que utilizaban las empresas. No olvidemos que las empresas en esa época tenían una paridad de que un CUC para la empresa era un peso cubano, con lo cual en ese momento el uso por parte de los jefes, digamos de los directores, o digamos que la capa más alta del sistema empresarial completo se beneficiaba de esto. O sea, podrían perfectamente retirar con una diferencia de 23 pesos cubanos por cada CUC que cogieran para actividad propia. De hecho, eso facilitó una corrupción tremenda y de ello no se puede dar mucha cuenta porque realmente digamos que hubo por decirlo de alguna manera, algún tape, ¿no? de esto fue el proceso de perfeccionamiento empresarial, que muchas empresas estaban aspirando digamos que a un nivel de calidad superior en cuanto a sistema contable, sistemas de cuadro de mando, eh, digamos que era una especie de limpia, ¿no? de los departamentos en cuanto a ser visible o a ser transparente
los sistemas contables de las empresas y este perfeccionamiento empresarial, pues lo que permitía era es que llevar, ¿no? Extrapolar al aspecto, al ámbito empresarial, todas estas prácticas que venían desde el MINFAC, que eran prácticas de, digamos, limpiar, ¿no? Todo esto, porque había mucha corrupción en cuanto al sistema empresarial, o sea, las cuentas no eran claras y esta doble contabilidad que tenían las empresas, fatal. Imaginarse que antes de todo este desorden monetario que provocó el ordenamiento, eh, el tipo de cambio era ese. O sea, teníamos un peso cubano, un CUC para las empresas, un peso cubano, 24 CUC para las personas. Entonces, había un tercer invitado en la fiesta y eso era un desorden aún mayor. Obviamente, el CUC provocó muchísimas distorsiones en la economía y que no solo es la dualidad monetaria, también hay que hablar de lo que es la dualidad funcional de la economía, que muchas veces es la parte que menos se habla de este proceso que tuvo a Cuba desde que se esteriliza la tenencia del dólar y se instaura el CUC hasta que finalmente se elimina. Ese periodo de dualidad funcional de la economía probablemente haya sido la etapa de más o sea, que fue de lo que menos habló y probablemente ha sido lo que más daño hacía, porque al final la dualidad monetaria era lo que veíamos en la calle, era digamos, la manifestación externa de un problema más gordo. El problema era eso mismo, la dualidad funcional que tenía la economía, porque al final todo era hacia adentro. Y el sistema empresarial era, o sea, al final no podemos creer en ninguno de estos sistemas contables, ni los balances generales, ni los estados de resultados que se hacían en las empresas. O sea, toda la contabilidad era una contabilidad que no tenía un respaldo. De hecho, basta decir que todas estas empresas que tenían pérdidas anuales, bianuales, hasta quinquenios y mucho más allá, y no se hacía nada. O sea, una empresa que estaba todo el tiempo en pérdida y por supuesto que no se eliminaban, se mantenían. Y al final el sistema contable no era confiable por estas mismas distorsiones que había. Bueno, el sistema no era confiable no solo en eso, sino yo estoy convencido y sé de casos de, como decíamos, se inflaban las producciones Ujú. para Sí, cumplir con lo que estaba establecido. Usted decía, produce tanto y como no había un control exacto y estaba todo tan distorsionado, eso permitía que digamos, cumplieran el plan de producción y sin embargo eso no se reflejaba en el bolsillo ni en la mesa del cubano. Hernán. Lo escuchaba a Yasmani y tú sabes, Pedro, porque me conoces, a mí me encanta hacer gala de el argentinismo en este tipo de programas donde hemos tenido tantos tipos de cambio, tantos, hemos pasado por tantas de estas, digo, corralito, lo escuchaba Pedro decir corralito, corralito, hemos tenido tanto en Argentina, de hecho, yo no sé si inventamos el nombre de corralito, corralón y demás, pero bueno, debemos haber estado ahí, ¿no? En esos artilugios económicos creo que lamentablemente, tristemente en Argentina, somos expertos. Y para conectarlo con lo que estamos hablando con Yamani, justamente Milei acaba de anunciar el levantamiento del cepo cambiario que generaba una distorsión cambiaria, ¿no? El cepo era la imposibilidad de comprar dólares o la fuerte restricción para la compra de dólares por parte de argentinos. Y lo que hacía finalmente era que hubiera un tipo de cambio paralelo. Y de hecho, de hecho, ahora había dos o tres tipos de cambios paralelos. En algún momento llegó a haber como siete u ocho tipos de cambios paralelos, ¿no? Eh, y entonces en esta línea de conectar Cuba y Argentina, fue un esfuerzo muy grande el que tuvo que hacer el gobierno argentino a través de recortes fiscales, a través de asistencia financiera por parte del Fondo Monetario Internacional, eh, y a través de, bueno, un gran esfuerzo para controlar la inflación que ahora se siente luego de un año de gestión en condiciones de levantar ese cepo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ves al gobierno cubano en esa línea? O sea, ¿cómo ves a la gestión en Cuba de cara a buscar algún tipo de acomodamiento o ajuste que permita que la economía cubana
se asemeje un poco más a algo razonable. Bueno, aquí hay que, como en todo caso, partir de varias premisas. Mm, Poner en una balanza Argentina y Cuba a la hora de evaluar estos programas, pues hay muchísimas cuestiones, ¿no? que no podemos homologar. Más allá de la debacle financiera a la que llevaron estos gobiernos kirchneristas de Argentina, que yo recuerdo probablemente de los, digamos, de los últimos 25 años, casi siempre todos los días Argentina encabezaba alguna noticia en los medios oficialistas, o bien porque era la inflación, o sea, cuando internamente el problema era más grande probablemente en Cuba, pero siempre se hablaba de la inflación argentina, que si los fondos buitre, en fin, todo. O sea, para hablar más del mundo que internamente. Y es verdad que el problema de la inflación en Argentina, en términos macroeconómicos, ha sido mucho más grave. O sea, la inflación a la que ha llegado Argentina, las cifras son muchísimo más graves, pero las premisas de las que se parte son totalmente diferentes. O sea, el colapso financiero de Argentina, al final se puede explicar por muchos factores, pero probablemente uno de los factores más importantes es el tema de que de la noche a la mañana, pues los bancos se quedaron sin dinero. O sea, no había dinero y hay algo en la economía que es muy difícil de controlar y son las expectativas. Cuando un inversionista pierde la confianza, o bien en una empresa, o bien en un país, y bueno, decide que ya no quiere garantizar, o sea, no quiere costa de la garantía que le ofrezcan, continuar haciendo inversiones en el sitio y pierde la confianza, pues decide que se retira y ahí es donde viene el problema, cuando el país no tiene para devolverle o cuando no le quiere devolver su dinero o cuando le crean algún tipo de corralito, ¿no? Como se ha acuñado en el término, para impedirle que saque ese capital que ha invertido en el país. O sea, con lo cual, esa falta de transparencia o, por decirlo de alguna manera, esta falta de disposición, ¿no? De devolverle su dinero, pues se explica en el hecho de que qué uso se le ha dado a ese dinero por parte de los países. Y lo que pasó en Argentina fue una lección que a todos los países de la región, y bueno, también ha servido de caso de estudio para muchos países fuera de la región, pues de qué ocurre cuando un gobierno no es transparente con los inversionistas y cuando se pierde esa confianza. Entonces, las expectativas al final están expresadas en las variaciones que se dan tanto en acciones o tanto en los valores que tienen las empresas. Y esas expectativas son muy difíciles de recuperar cuando un país no es transparente con los propios inversionistas o cuando se crean este tipo de situaciones. En el caso de Argentina, podríamos decir que todo este fenómeno al final, o sea, se dio, digamos que creo que fue por el año 2000 aproximadamente cuando estallaron la crisis en Argentina, pero también hay que decir que en ese momento la región estaba bastante estabilizada macroeconómicamente. No podemos olvidar que los años 80 y 90 fueron periodos de estabilización macroeconómica. O sea, fue cuando se instauran las políticas neoliberales y bueno, la gran mayoría de los países que, que acarician estas políticas, pues se vieron enfocados en recortes, se vieron enfocados en procesos de ajustes macroeconómicos muy importantes. Y claro, llega un gobierno supuestamente progresista a querer decir que todo ese orden de cosas se cambia de la noche a la mañana y que, bueno, al final los capitales extranjeros son los malos de la película y, bueno, vamos a hacer la economía como nosotros queramos sin olvidar que, o sea, pensando en que esas leyes las podemos cambiar como queramos, al final tiene consecuencias, esas decisiones políticas tienen consecuencias en lo económico. Igual pasa en el caso de Cuba. Lo que ocurre es que justo cuando se dan digamos, la debacle de los años 90 en Cuba con la caída del modelo socialista de Europa del Este, pues es cuando más afloran las deficiencias que ya venía presentando la economía cubana desde hacía varias décadas. Lo que pasa es que había digamos, un CAME que le protegía, porque al menos le hacía menos vulnerable a los choques macroeconómicos externos. Entonces, todos estos años de políticas macroeconómicas y de ajustes macroeconómicos que tuvo que hacer toda la economía en su conjunto, no fueron solo los países latinoamericanos, pues Cuba vivió de espaldas a eso. Lo sufría menos, pero tenía el respaldo que le daba el bloque socialista. A partir de las premisas de que son con una diferencia de aproximadamente 25 años entre un proceso y el otro, habría que también tener en cuenta que en el momento en que ocurre eso en Argentina,
pues o sea, ocurre en el periodo de varias crisis financieras que se estaban dando precisamente en esos años. O sea, esa burbuja inmobiliaria, esa burbuja financiera que está en Argentina está precedida de otras crisis financieras que se habían dado en países de la región y que el mundo en esos momentos estaba o sea, digamos que un cambio de paradigma en cuanto a toda o sea, de hecho, esas crisis dinamizan otros procesos que son en los que, por ejemplo, la región vivió su mayor etapa de exportaciones y de crecimiento económico en los años 2000, porque se estaban dando cambios y ajustes macroeconómicos externos. Lo que pasa es que no podemos decir que todo esto son consecuencias internas, como sí ha ocurrido en el caso de Cuba, que es error tras error. Entonces, la situación en la que se pudieran modificar esta situación actual en Cuba, pues requeriría aplicación de políticas de este tipo. Y son las políticas que ellos se han negado a hacer toda la vida y son las políticas que hoy temen aplicar en el porcentaje que sea, pero hay mucho temor de aplicar cualquiera de estas medidas porque harto conocidos son las consecuencias y los métodos para aplicarlo. De hecho, la frenada, ¿no?, que se dio eh, por estas mismas fechas del año pasado de todos los ajustes macroeconómicos que había anunciado la presidencia o sea, básicamente los había anunciado Gil, que no vivió para ellos, o sea, apenas lo destituyeron del cargo muy pronto y han estado temerosos, ¿no?, de aplicar cualquier tipo de estas medidas porque saben las consecuencias que puede tener y cualquier manifestación en este sentido, pues claro, el rechazo va a ser muy grande porque se sabe que las consecuencias de cualquier ajuste macroeconómico son muy amplias. Entonces, yo creo que habría que partir, y centrándome un poquito más ya en la parte final de la respuesta, habría que partir de que son premisas diferentes, pero obviamente son, mm, por decirlo de alguna manera, el hecho de que haya un sistema político en uno y un sistema político en el otro, y que el Fondo Monetario Internacional no puede intervenir, en el caso de Cuba, él no va a intervenir. O sea, que es muy complicado encontrar una ayuda externa en el caso de Cuba. La salida no va a ser una salida desde el punto de vista político, no va a ser una salida tranquila, no lo puede ser. Y desde el punto de vista externo, no hay aliados estratégicos internacionales que puedan solventar de alguna manera estas deficiencias financieras, porque al final todos se han dado cuenta de que quien impide y no paga sus deudas. O sea, es un problema muy complicado de entender. Muy difícilmente pueden salir de esta situación sin un shock interno muy fuerte. Lo que ¿Por qué es importante una amnistía? Para darle libertad a los que luchan por la libertad. Esto se llama Amnistía 2025. Tocaste algo ahí, ¿no? Y tiene que ver con las políticas también, ¿no? Yo el otro día decía que Cuba se ha burlado del mundo. A inicios de revolución interviene empresas extranjeras sin el debido pago, sin el debido proceso que conlleva a esta nacionalización, ¿no? Cuba ha estado pidiendo dinero porque se habla de que Cuba y Estados Unidos no tienen relaciones, que no hay préstamos por parte de Estados Unidos, el FMI, pero es que Cuba ha recibido cientos de miles de millones de dólares y no ha pagado su deuda. Y bueno, ahora se da el lujo de Cuba para, primero hablando como tú decías, en Argentina hay producción, en Cuba para producir se necesita financiación, se necesita inversión extranjera. O sea, no te voy a seguir prestando porque tú eres mala paga, pero ahora se suma que estas empresas que se han atrevido a invertir en Cuba ven que no pueden extraer sus ganancias, que tienen que estar ahí hasta que el gobierno cubano lo decida. También está lo otro, y se pasó con Raúl. Raúl dictó moratoria al pago de la deuda externa por 3, 4 años y en la práctica Cuba, no, creo que Cuba no le ha pagado a nadie lo que le debe. Lo que hace es acumular, acumular, acumular y ahora con esta medida que toma, yo pienso que lo va a perjudicar más. Las consecuencias que puede traer aún más para Cuba esta medida, ¿cómo tú las valoras? Bueno, a ver, en el caso de la deuda externa, ¿no?, que tiene Cuba,
es como cuando se pone el ejemplo de una presa que se quiere desbordar y el aliviadero evita que las compuertas se rompan, y ese aliviadero ha sido históricamente el Club de París. Le han condonado en momentos determinados parte de esa deuda, y de esa deuda pues le ha permitido un respiro. Lo que ocurre es que cuando llega un momento en el que ya pues todo el mundo sabe que no pagas, yo creo que esta es una medida de desespero, porque habría que mirarlo desde dos puntos de vista. Primero, que tienen bien su merecido esas empresas que hicieron eso y hoy les están pagando con esa moneda. Al final nadie les obligó a invertir y ellos sabían dónde se estaban metiendo. O sea, al final, negocio con ellos es, o sea, al final sabían, no sabían que esto les iba a pasar porque si no lo hubieran hecho, pero sabían con quién estaban negociando. Y el hecho de que hoy no les quieran devolver su dinero, o sería cuando ellos quisieran, pues es un llamado de atención. O sea, ya no solo le estás mirando la espalda a quien históricamente te ha negado financiamiento, sino que también se la estás dando a quien te ha ayudado. Eso solo puede tener una explicación. O sea, si estamos pensando en que la única válvula de escape que han tenido hasta ahora han sido estos inversionistas, que sin una justificación económica fuerte han invertido a toda costa y a todo costo ahí. No sabemos qué puede haber detrás de todas esas negociaciones que posibilitaron la inversión o la llegada de estas empresas allí, porque al final se sabe que para poder invertir allí tienes que estar muy aliado con los intereses y con su ideología. Por tanto, quien se metió a invertir allí sabía dónde se metía. Pero el hecho de que hoy les estén dando la espalda, ese dinero no se ha desaparecido. Ese dinero no está en la bóveda del banco. Ese dinero debe tener seguramente un destino mucho más eh, secreto de lo que se cree. Si me apuras, te diré que están preparando un escape. Porque ¿qué se hace con ese dinero que no le quieres devolver, pero que tampoco está en los bancos, que la gente no puede sacarlo de sus tarjetas porque al final, cuando pones dinero en la cuenta, ese dinero solamente puedes hacer transacciones con él, y transacciones de tipo digital? Por tanto, es un dinero que no tiene un respaldo en la práctica y por tanto es un dinero que no va a la circulación. O sea, en términos de acumulación de capital o en términos de teoría del desarrollo, diríamos que es un dinero que entra como inversión, pero no pasa a la economía real, sino que es un dinero que se va por otra vía de escape y que va a parar a lo que, o sea, a lo que rompe el curso de lo que es la acumulación de capital y de lo que es la circulación de capital. O sea, un dinero que entra como capital externo de modo de inversión y que no va a la circulación, se atesora. Cuando dinero se atesora, si miramos 300, 400 años atrás, ¿qué pasaba con el dinero que no entraba en la circulación, que se atesoraba? Pues lo guardaban los reyes, lo guardaban los condes, los duques. O sea, es que estamos viendo una situación muy complicada en la que la única alternativa que se me ocurre pensar por qué ese dinero no se le quiere devolver es que estén preparando una vía de escape y que lo tengan guardado para un momento determinado, porque al final son dólares que valen en todos los lugares. O sea, ¿qué otra explicación podemos darle a todo ese dinero que están reteniendo y que no se les quiere dar? O sea, si no se pone en función de la economía, porque aun cuando fueran malos pagando sus deudas, sería lógico y sería entendible que en una situación tan desesperada como la que tienen actualmente, le digan a los inversionistas: mira, no podemos de momento dártelo, pero te vamos a decir dónde lo vamos a invertir. Lo vamos a reinvertir al interior de la economía porque tenemos estas y determinadas situaciones, no sé, tenemos los hospitales en la situación que tenemos, te vamos a pedir, que está mal hecho, ¿no? Te vamos a pedir que nos des, no sé, un año, 6 meses, pero mira, tu dinero está aquí, que haya transparencia. Pero es que ni eso. O sea, no te lo devuelvo porque no quiero, pero tampoco te digo dónde lo tengo. O sea, no hay manera de describirlo. O sea, es lo único que se me ocurre pensar, ¿no? Que estén preparando una salida de emergencia y desaparecerse al fin del mundo con ese dinero. Que no sé si eso es lo que están pensando, si son tan estúpidos de creer que eso va a ser posible, ¿no? Creo que sería la otra. Es que antes de que Hernán dispare, como yo le digo, ahí no solo está la ganancia que le entran por estos negocios extranjeros, hay una cosa de la cual no se habla, porque es verdad que sufrió una merma muy grande y es la exportación de los servicios médicos cubanos, pero se mantienen y estuve leyendo y sobrepasan los 5.000 millones de dólares anuales por la prestación de servicios médicos que tiene Cuba. ¿Qué se hace con ese dinero? Es un poco para pensar como tú, Hernán.
No, y como tú decías, Yasmani, me parece que es un punto para destacar, ¿no? Que tiene que ver con, eh, eh, primero, que quien invirtió ese dinero en Cuba sabía dónde estaba invirtiendo. En eso, eh, en eso sí hay transparencia absoluta, o sea, no hay nada escondido, ¿no? O sea, y probablemente lo hacían, como tú dices, eh, no solo sabiendo dónde lo hacían, sino con la convicción, no sé si biológica o de oportunidad o lo que fuera, que entendían que era el momento, ¿no? Y entonces mi pregunta es, porque a ver, mi mirada, sin ser un experto y sin seguir al día a día lo que sucede en esta materia en Cuba, es que los que invierten, y pongámosle comillas a esa palabra, son siempre los mismos, ¿no? O sea, no... eh, entonces la pregunta es, acá pasa que el que se quema con leche dos veces sigue quemándose con leche, o sea, no aprende, o tú crees que hay otra cosa efectivamente. Hay otra cosa, hay otra cosa, y es que quizás hace 10, 15, 20 años era mucho más difícil de entender, porque al final la lectura que está detrás de todo esto es que hay dos tipos de economía dentro de lo que es la economía cubana. Una cosa es lo que es la economía cubana, que debería ser la economía en sí, o sea, en general, y otra es la economía alternativa a la economía cubana, que es donde están operando estos mercados. O sea, para hacerlo más transparente, es como si yo fuera dueño de dos tarjetas de crédito y que una tengo asociada a una cuenta a la cual me entra, digamos, mi sueldo y es la que uso, y otra es la que utilizo, pero de donde no se sabe todo lo que gasto en ella, de dónde va y qué hago con esa tarjeta. Yo creo que ahí estaría la explicación y detrás de eso está Gaesa. O sea, al final hay un entramado empresarial dentro de la economía cubana que es Gaesa, que controla o sea, lo que es la economía pura y dura, donde están los dólares, donde están las empresas más poderosas, donde están las cadenas de tiendas en divisa. Y eso hace mucho tiempo era mucho más difícil de ver, pero es que hoy es evidente. O sea, no puede ser que todo ese dinero, lógicamente, no lo deben tener, no creo que sean tan normales de tenerlo en sacos de dinero en sus casas. No, no, no. Es que hay una economía alternativa que está operando en ese entramado. Y en ese entramado es como funcionan como una economía cerrada. Por eso es que seguramente haya hasta detrás de todo esto, seguramente algún negocio o de lavado de dinero o de vaya usted a saber qué, porque al final estos empresarios tampoco son, eh, o sea, tampoco son tan transparentes, ellos saben dónde se metieron, pero tampoco he visto que hayan empezado a hacer demandas o que estén, o sea, sería la respuesta lógica de alguien que le dicen no te vamos a dar tu dinero y están tan tranquilos, bueno, no será, seguimos confiando en ustedes, tal parece que son ellos más comunistas que los mismos que hoy les dicen que no les dan su dinero, entonces hay algo ahí raro y lógicamente detrás de todo eso está Gaesa, o sea, hay como dos economías. Hay una economía muy pequeña donde está todo esto y es la que domina la economía, y otra economía donde están eh, todos estos sectores económicos que hemos visto que no son del turismo y que no tienen nada que ver con la inversión extranjera, y es, por supuesto, donde no están los servicios médicos están en este otro. Entonces, es como si domináramos la economía cubana en dos sentidos. Peso cubano, MLC y todo lo que no valga en esta otra economía, que es la que exportamos al mundo y es la que les decimos que es la economía cubana y es con la que damos lástima en los eventos internacionales, en todos los foros, en la que decimos que el bloqueo nos afecta, y otra a la que el bloqueo no le afecta para nada porque están estas otras medias alternativas donde opera Gaesa con todo este entramado empresarial y por supuesto donde los servicios médicos están sirviéndoles de fuente de alimentación, entre otros tipos de servicios que a lo mejor hay cosas que ni sabemos, ¿eh? Entonces, creo que sería la única explicación lógica a todo esto. No sé si por la cara de Pedro estaré hablando algo que le dé, que le haga pensar, ¿no? Que sea así. Mira, dijiste algo, lavado de dinero. Y ese ha sido, Sí, esas dos palabras surgen mucho cuando se ve la inversión que se hace en Cuba con relación al turismo en los hoteles, cuando el fondo habitacional está en un 45, 46, no tiene claro. sentido que sigan invirtiendo en
Bueno, Yasmani, algo que tú quieras agregar con relación a la tenencia de dólar, la inversión extranjera y la deuda externa cubana, algo que tú creas que se haya No, quedado fuera del tintero. creo que aquí habría que seguir de cerca este fenómeno que se está dando. Cuánto más vamos a esperar por la reacción de todos estos empresarios que tranquilamente han adoptado esto de que no les vamos a dar su dinero, como cuando les quitamos a la libertad de abastecimiento una libra adicional de arroz y nadie protestó. O sea, ¿cuánto tiempo más estaría la gente esperando reacción de estos empresarios que son más cómplices que ellos mismos y que los han sostenido durante estos últimos 30 años para poder hacer todas las atrocidades que han hecho? Y sobre todo ver cómo reaccionará en el aspecto interno el hecho de la extensión que se está dando y la dolarización que está avanzando a pasos muy importantes, aunque no sean tan visibles, pero la dolarización sigue avanzando y cada día son más tarjetas clásicas y cada día son más tiendas en dólares que para nada tienen que ver con todo lo que decían hace 4 o 5 años, incluso en plena pandemia, de que no se iba a dolarizar la economía. Entonces la economía se está dolarizando, las personas cada vez tienen menos con qué llegar a fin de mes y todo sigue tranquilamente, o sea, tal parece que no pasa nada, no hay energía, el país no sé, desde el punto de vista de expectativas, cómo van a lograr captar inversión extranjera, que no hay manera, no hay manera, porque con este escenario no hay manera de que ninguna empresa en su sentido lógico, aun cuando quiera, no puede hacerlo, porque sabe que estás tirando el dinero vacío. Entonces, habría que seguir de cerca estos aspectos, pero cada día más pesimista el escenario, ¿no? O sea, Por mi parte, bueno, ya volveremos a tocar estos temas y bueno, por mi parte, Hernán, solo me queda darle las gracias a Yasmani por el tiempo que nos dedica en un aspecto tan importante, porque parece que no, pero los temas económicos interesan mucho al cubano. Hernán, Sí, como decía, creo que me quedo con esta frase de Yamani, ¿no? La economía se dolariza y al cubano cada vez le cuesta más llegar a fin de mes. Justamente el programa anterior hablamos de las dificultades que enfrenta el cubano de a pie, también el opositor, pero incluso el cubano de a pie, para afrontar su día a día con libreta, sin libreta, no importa, digo, no hay manera ujú, de que los números cierren, ¿no? Y evidentemente este tipo de políticas como las que hemos descrito en el programa de hoy, eh, lejos de contribuir hacia una normalización precisamente, hacia un reacomodamiento de la economía, aumenta las distorsiones, ¿no? Así que, Yasmani Jiménez, muchísimas gracias por haber participado una vez más en nuestro programa y habernos ayudado una vez más a comprender estos temas económicos relativos a Cuba. Y sin más, dejamos hecha la invitación para nuestra audiencia para el próximo domingo, 8:30 de la mañana, por los canales de Cubanet para seguir pensando Cuba.